Vamos a compartir una porción de la Escritura el día de hoy en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 22. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo vamos a estar leyendo a partir del verso 34. Y dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, una vez más, es tentado, preguntado por, en este caso, los fariseos. Venimos desde antes de esta pregunta, le habían hecho los saduceos una pregunta sobre que los saduceos no creían en la resurrección, y le hicieron una pregunta al Señor con respecto a una mujer que se había casado con 7 hermanos, y los hermanos todos habían muerto, pero la mujer todavía seguía viva, y le preguntaron al Señor que en la resurrección, de cuál de ellos sería aquella mujer esposa. Y el Señor le dice: erráis porque no conocen el poder, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que erráis, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y entonces aquellos fariseos, cuando los saduceos quedaron sin palabras con la respuesta que el Señor les dio, porque no conocían la Escritura, a pesar de que eran los encargados en ese entonces de enseñar al pueblo, de mostrar las Escrituras al pueblo, parecía su entendimiento estaba nublado y no podían ver con claridad, porque había algo que les tenía velado. Eso es la Escritura en ese momento a ellos. Quizás por la dureza de su corazón, le dijo el Señor en una ocasión: por la dureza de vuestros corazones. Por eso es que no entienden la palabra. Le estaban haciendo una pregunta al Señor sobre el divorcio, sobre qué opinaba él del divorcio, y entonces él le dijo: ¿qué les envió Moisés? Moisés le permitió dar carta de divorcio a ustedes por la dureza de sus corazones. Por eso es que Moisés le permitió dar carta de divorcio, pero en el principio no era así. Entonces tenían allí aquel problema, en este caso los saduceos, y ahora los fariseos le hacen esta pregunta. Uno de ellos se acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando estos fariseos escuchan esta respuesta del Señor, yo me imagino que ellos sintieron confusión, porque ellos, según ellos, tenían que guardar todos los mandamientos, 613 mandamientos, los 10 que le había dado el Señor, Dios, a Moisés allá en el Sinaí, y los otros que se fueron sumando después. Eso es, los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés allá en el Sinaí se convirtió en la constitución de ese pueblo, y después de esa constitución salieron leyes de allí, salieron leyes que se convirtieron también en mandamientos y estatutos de Dios. Por eso es que cuando Jesús entrega su vida en la cruz, Jesús vino a cumplir esos 600 y tantos mandamientos para que nosotros ahora tengamos entrada a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo vino a entregar su vida por nosotros, porque nosotros no podemos cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos nosotros no podemos cumplirlos. Dice la Escritura que si usted se hace transgresor de uno
de uno nada más usted se hace transgresor, ya es reo. Entonces nosotros no podemos. Entonces por eso Jesús viene y cumple los 600 y tantos mandamientos para que nosotros a través de Jesucristo tengamos entrada, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y estaba aclarando aquí a estos fariseos, a este fariseo que le hizo la pregunta de cuál es el primer y gran mandamiento, y él les dijo: amarás al Señor tu Dios. Le estaba citando allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, allí estaban escritos los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés allá en el Sinaí, y el Señor los resume en 2 mandamientos. Y todas las escrituras que los profetas habían dejado los resume el Señor en esos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 19, dice que si yo no amo a mi hermano, no amo a mi prójimo, al que tengo al lado, al cual puedo ver, al cual puedo palpar, ¿cómo puedo amar a Dios que no puedo verlo? ¿Cómo yo puedo amar a Dios que no puedo verlo si yo no amo al que tengo al lado? Si yo no amo a mi vecino, si yo no amo a mi esposa, si yo no amo a mis hijos, si yo no amo a mi papá, si yo no amo a mi mamá, si yo no amo a nadie, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo puedo ver? Si a mis vecinos y a aquellos mis hijos, mis hermanos, yo puedo palparlos y puedo verlos allí, si no los amo a ellos, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo puedo ver? Entonces el Señor dice allí, les dice y les aclara: el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero porque el hombre trató, el fariseo trató de tentar a Jesús a través de esa pregunta, pero el maestro le contestó sabiamente: amarás al Señor tu Dios. Le puso el primero de los mandamientos que le había dado Dios a Moisés allá en el monte Sinaí. Entonces le cita eso y le dice: en estos 2 mandamientos se resume toda la ley, y los profetas engloban estos 2 mandamientos. Resumió el Señor todo aquello, resume el Señor a todo eso en el amor que nosotros debemos sentir primero hacia Dios, el amor con el cual debemos amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar. El Señor nos dice que Él desea el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice el Señor: el que ama más a padre y madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Pero ahora bien, ¿es que acaso el Señor nos está diciendo que no amemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestro padre? No es que no lo amemos, sino es que lo amemos menos, que pongamos siempre al Señor primero, que le demos el primer lugar en nuestros corazones al Señor, a Dios, y Él va a cuidar de los nuestros. Él va a cuidar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Él los va a cuidar. Él va a tener cuidado de cada uno de ellos. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, le damos el lugar que Dios nos está pidiendo en su corazón, en nuestros corazones. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar en nuestros corazones, entonces Él va a guardar de todos nuestros familiares, de todo nuestro entorno. Entonces ponemos nosotros nuestra confianza en el Señor. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una sola cosa. ¿Te amas tú? ¿Tienes cuidado de ti? Porque si yo no tengo cuidado de mí, si yo no me cuido a mí mismo, si no tengo cuidado de mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo yo mismo?